nosotros vamos a nuestro segmento de la entrevista. Exactamente, nos acompaña, como ya reiteradas veces, varias semanas hemos tenido con nosotros a René Gutiérrez, asesor migratorio. René, un gusto que nos acompañes. Bueno, es un gusto también para mí, pues tratar la manera siempre de ayudar a todas las personas que quieran viajar a Estados Unidos de una manera legal. Y desde ya quedan habilitadas las líneas telefónicas para que usted se comunique con nosotros. 2560-1264 es el número que usted debe marcar en ese momento si desea conocer algún dato. Nosotros acá en Central de Noticias, bueno, nos estaban preguntando a través de nuestras diferentes plataformas en las redes sociales si va a cambiar un poco la política con la llegada de Donald Trump, y es que muchas personas se encuentran preocupadas. Ok, bueno, generalmente yo le digo, desde un aspecto, digamos así, político, se podría ver como un riesgo el hecho de la llegada de Donald Trump, pero en realidad la política que él tiene, al analizarla un poco en cuanto a migración, ¿ok? Lo que él tiene es cero tolerancia, se podría decir cero tolerancia a las personas que tengan un antecedente penal o cometan algún delito, digamos así, dentro de Estados Unidos. Claro. En sí, claro, él ya ha dicho vamos a deportar y todo eso sí, pero por lo menos en una primera instancia, para aquellos que tienen familia que de una manera o de otra están con TPS, están asilados o están totalmente ilegales. La única manera en que sus familiares pudieran correr un riesgo, de momento, ¿okay? Y estamos hablando de aquí al otro año cuando ya realmente se sienten. Claro. Entonces, el único riesgo que ellos podrían tener o temer algún problema es si en algún momento, por ejemplo, hay personas, y esto va más que todo a la moral de la persona, se va para Estados Unidos y va a trabajar, pero en realidad ocupa su dinero para andar de fiesta y todo esto. Entonces yo tengo muchos amigos a quienes los han deportado porque me dicen, mire, yo venía ebrio como a las 2 de la mañana, me agarró un retén y ahí me detuvieron. Entonces, moralmente, digamos así, en realidad le pasó eso por andar a esa hora ebrio, ¿sí? Pero no es que migración ande haciendo una persecución, digamos así, de todos los inmigrantes pidiendo, ¿tiene rasgo latino? Pues venga, vamos a ver si es o no residente. No es así una persecución, ¿ok? Sino más bien el plan que tiene de momento es cero tolerancia para aquellos inmigrantes que a pesar de no tener un estatus legal, andan cometiendo, digamos así, ciertas faltas. Eso es en sí. Así que yo le digo a las personas, si su familiar, pues nada más es cuestión de moral, ¿verdad? Exactamente. Si su familiar, pues anda, digamos así, lejos de trabajar, anda cometiendo alguna infracción, por ejemplo, algún accidente. Cuando es bueno, cabe recalcar que he tenido casos de personas que han tenido algún accidente, pero cuando ha sido culpa de otro o algo así, pues se arregla, inclusive están los aseguradores y todo eso, pero cuando esta persona se le descubre que andaba bajo los efectos del alcohol o fue imprudencia sí es casi una deportación automática. Si algo tienen las leyes de Estados Unidos es que son bien justas, ¿ok? Entonces no son como, usted es latino así que váyase, no es así, ¿ok? Así que esto podría ser de gran tranquilidad para las personas que nos están escuchando y piensan de que ya nomás él llegue, pues vamos a tener a toda nuestra familia aquí de vuelta. No es así, ¿ok? Entonces solamente esto sucedería si es que esta persona cometiese un delito, hubiese cometido un delito que sea bastante grave, ¿ok? Ahora bien, René, ¿qué pasa, digamos, hablando ya de los procesos legales? ¿Podría existir por parte de la presidencia de los Estados Unidos algún tipo de lineamiento para, digamos, ser aún más estrictos de lo que ya lo son, o digamos ciertos procedimientos que duran 3 años, 5 años para obtener algún beneficio de residencia, por ejemplo? ¿Será que esto podría ser más rígido o aún nos adelantamos al pensar esto? Ok, podría ser que nos estemos adelantando, pero en realidad desde antes, aún con digamos así, con el gobierno de Obama, desde ya se estaban planteando nuevos lineamientos en cuanto, por ejemplo, si yo soy ciudadano americano, yo puedo mandar a traer a mi hijo, aunque ya esté casado, ¿ok? Pero el requisito es que yo sea un ciudadano americano. Entonces los nuevos lineamientos decían, bueno, ¿para qué vamos a mandar a traer al hijo de alguien que ya esté casado? O sea, ya tiene una familia allá, ¿para qué se va a venir para acá? Porque en sí las peticiones nacen con la finalidad de que yo como ciudadano, toda mi familia esté completa acá. Pero si mi hijo ya está casado, si mi hija ya está casada, entonces esta persona ya no necesita venir, yo no necesito de él, no necesito su presencia acá, porque en realidad lo que Estados Unidos hizo con esta ley es fomentar la unidad de la familia, ¿sí? Pero si el hijo ya está casado, entonces ellos, según su criterio, dicen, ya no sería necesario. Esos nuevos lineamientos en realidad han venido desde mucho más antes de la llegada de Donald Trump. ¿Okay? Entonces, ¿es posible que se ponga un poco más dura la ley? Posiblemente, ¿ok? Pero de momento aún no se sabe en realidad en qué van a consistir las nuevas políticas de migración.
De momento, por así decirlo, generalmente lo más duro es justamente lo que es una visa turista. Yo le digo a los clientes, algunos me dicen, mire, ya mañana me toca la entrevista para ver si me dan la residencia. Yo les digo, eso es nada más por no dejar de darle de una vez la tarjeta verde. Pero generalmente el proceso más duro es justamente cuando usted llega de una sola vez a la USCIS, ¿sí? Que es la entidad que aprueba si usted puede ir a los Estados Unidos o no. El NBC, por ejemplo, que es el que ve si yo tengo suficientes taxes, si mis impuestos son suficientes para mandar a traer a alguien. Es ahí los verdaderos filtros. En la embajada, por supuesto, hacen varias preguntas para ver que en realidad la petición realmente sea congruente, digamos así, con las leyes. Pero cuando ya está aquí, eso es casi ya solamente embajada, por así decirlo todo. Ahora bien, con respecto a las visas, sí es un poco más riguroso y hemos estado hablando acerca de lo que son los lineamientos para poder obtenerla. Generalmente yo digo, hay que verlo primero por edades, ¿sí? Ahora bien, una persona, un menor de edad, pues tiene un cierto criterio y es, el requisito para un menor de edad es que el papá o la mamá cubra el viaje. Entonces, hay menores de edad que me dicen, mire, pero mi tío de allá me lo va a pagar. Yo le digo, eso estratégicamente hablando, no se puede. La ley de Estados Unidos es bien abierta. La ley dice, toda aquella persona que no tenga suficiente o no pueda demostrar su ingreso económico, puede traer los documentos del que le va a pagar el viaje. Eso es bien abierto. Puede ser alguien de El Salvador, puede ser alguien de Estados Unidos. Pero cuando uno llega, le dice, no, regresa cuando tú te puedas pagar el viaje tú solo. O cuando llega la mamá y dice, ¿quién le va a pagar el viaje al muchacho? Y dice, mi hermano que vive allá. Entonces eso estratégicamente está mal, ¿sí? Ya luego vienen los muchachos entre los 18 a los 25 años. Yo siempre digo, ahí hay dos ramas. Aquellos jóvenes que aún están estudiando en la universidad y aquellos jóvenes que solamente trabajan, ¿sí? O trabajan y estudian, pero en realidad cuando ya trabajan y estudian, les digo yo a los clientes, estos jóvenes rompen el perfil que deberían de tener, ¿sí? Porque a la gran mayoría, cuando ya trabajan y estudian, le hacen la pregunta, ¿están casados? Y dicen, no estamos casados. ¿Tienen hijos? No, entonces lo siento. He tenido ya 2 casos así, iguales, ¿ok? Entonces, lo bueno, digamos así... ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bueno, generalmente cuando es así, yo recomiendo, como no podemos llegar de la noche a la mañana ya casados, ¿sí? Claro. Entonces, lo que yo recomiendo es que se pueda solicitar una visa para una sola entrada, ¿sí? Eso es estratégicamente, ¿ok? ¿Qué significa esto? Todo el mundo le dice, quiero una visa de turista, pero el nombre legal de la visa de turista es B1, B2. B1 significa negocios, B2 turismo y tratamiento médico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llego yo y digo, bueno, ¿sabe qué? Quiero ir a la conferencia esta, o quiero ir porque mi sobrina se va a casar, mi primo se va a casar, mi primo va a hacer esto, o casos trágicos, un funeral, ¿sí? Entonces, yo no pido una visa para 10 años, pido una visa según sea el caso. Si es una conferencia, por ejemplo, pido una visa solo B1, nada más, y lo escribo así en la aplicación, B1 para una semana. La diferencia es que en anotaciones, la misma visa trae una parte que dice anotaciones. Ahí dice, para asistir al congreso o a la conferencia tal, o para asistir a la boda en Houston del 1 al 8 de diciembre, ¿sí? Entonces, esa visa, yo le digo a los clientes, siempre es una visa turista, pero el detalle es que es para una sola entrada. Por ende, tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que solo es para una entrada, pero la ventaja es que casi siempre la aprueban, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque migración tiene un poco más de, digamos así, de control en cuanto a su estadía. Mientras que una visa para 10 años son 10 años de probabilidad de que usted se vaya a quedar en un momento u otro. Entonces, eso es lo que podríamos hacer para aquellos casos de jóvenes que no están casados ni acompañados ni tienen hijos, pero están estudiando o están estudiando y trabajando. Ojo, para los que están solo estudiando, para ellos no aplica este concepto. Claro. Porque para ellos el único requisito es estar estudiando y que el papá o la mamá tengan por lo menos un salario arriba de 501 y 3, digamos así, que el papá tenga $100 por cada día que él se pretende quedar. Si hablamos de estrategia, René, y tú lo sabes muy bien porque diariamente conoces muchos casos de personas que están solicitando algún proceso legal en los Estados Unidos o en cualquiera de los Estados Unidos, pero repito, estratégicamente, ¿es recomendable o no es recomendable mencionar que nosotros tenemos familiares con documentos irregulares en los Estados Unidos? Bueno, estratégicamente hablando no es lo mejor, ¿sí? Pero recuerde, si el cónsul lo pregunta, pues nosotros decimos no hay que mentir, ¿sí? Pero eso, desde un inicio está el control de eso, ¿sí? ¿Por qué razón? Que yo le digo a los clientes, usted tiene 30 familiares ciudadanos americanos y viene a poner al único que tiene TPS, ¿sí? Entonces yo le digo, por lo general, la recomendación es que el contacto solo es un contacto.
¿Va a poner a su primo? Pues ponga al ciudadano americano, ¿ok? O al residente. Pero no al ilegal, porque el ilegal está cometiendo una falta. Eso es un delito federal, entrar ilegal a los Estados Unidos. Entonces usted no puede ir a ver a alguien que está ilegal. Por ende, le recomendamos que visite siempre a familiares que son ciudadanos y residentes. Si el cónsul pregunta, ¿tiene familia ilegal? Pues ahí modo, ¿sí? Pero yo le digo a los clientes, la pregunta del cónsul casi nunca es, ¿usted tiene familia ilegal, verdad? No es así. La pregunta del cónsul siempre es, ¿tiene más familia usted en Estados Unidos? Usted dice, sí, tengo otros primos que también son ciudadanos y residentes. ¿Sí? Entonces yo le digo a los clientes, nosotros no estamos de acuerdo con aquellos que van a mentir a la embajada, ¿sí? Pero tampoco estamos de acuerdo con los salvadoreños, siempre tendemos a hacer así. Siempre decimos, fíjese que tengo un primo, pero fíjese que el fulano comienzan, ahorita. Entonces, ya ahí la cuestión es que ni siquiera había lugar para mencionar eso. Entonces el cónsul dice, lo siento, no aplica para una visa. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista yo le digo, ahí es donde muchos fracasan. Algunos me dicen, mire, hay muchas personas con muy buenos rasgos económicos, sociales en el país, pero les niegan la visa. Yo le digo, sí, hemos tenido muchos casos. Yo tuve una señora que le negaron la visa 7 veces, ¿sí? Cuando llegó con nosotros era la 8ª vez. Tuve otra señora que era 4 veces. Y la otra cuestión es cómo se responde la pregunta. Porque, por ejemplo, llega alguien a mí y me dice, ¿a qué se dedica? Me dice alguien, yo tengo 10 años ya de no trabajar. Y digo, bueno, entonces lo siento, usted no aplica, mejor no haga el proceso. Pero cuando me dice, yo soy pensionado desde hace 10 años, eso es muy diferente. Okay. Ahora bien, con respecto a lo otro, y para ir terminando este tema, conforme a cómo se debería de responder, generalmente hay clientes que dicen, ¿a quién visita? Con esta señora que le había negado la visa 4 veces, y le decía, ¿a quién visita? A mi hijo. Ok, ¿quién paga su viaje? Mi hijo. Va, entonces lo siento, no aplica. Claro, yo le dije, ahí responda, ¿a quién quiere ir a visitar? A mi hijo que es ciudadano americano. Eran solo 2 palabritas más. Y luego el cónsul me dice, puso una cara como, ¿qué? ¿Su hijo es ciudadano? Sí, mi hijo es ciudadano, enseñó su pasaporte americano. Ok, su visa ha sido aprobada. Ok, perfecto. Ahí aparecen los números telefónicos. Si usted tiene algún tipo de consulta, 2284-5423. Hágalo con los expertos y así usted garantiza presentar su mejor proyecto ante el consulado. Gracias por tu visita. René. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Pues cualquier consulta también para los que se le hace más fácil, el WhatsApp 77555686. ¿Ok? Nosotros con esta información le invitamos a la pausa, enseguida regresamos.